Bienvenidos, hermanos, amigos, a otra sesión más, llegando a sus hogares. Y ahora de una vez le presento a nuestro hermano Richie, que va a estar acompañándome en esta sesión. Así de que Richie está en la televisión. Bendiciones, hermanos y amigos. Va a estar presentándome y creo que la mayoría ya me conocen, pero uno se sorprendería de que hay personas que dicen, ¿y quién es el hermano que grabó con el pastor? Exactamente. Pero ya el pastor me Claro. presentó, así es de que es un privilegio poder llegar a todos ustedes a través de este medio, hermanos y amigos. Claro que sí. Y en otro contexto estaríamos dirigiendo solamente el liderazgo, pero ahora estamos contando con el liderazgo en las familias. Así de que estamos confiando que en las mismas familias y aquellas personas que viven ya juntos, amigos, que puedan aprovechar este tiempo y poder recibir estas sesiones, estas enseñanzas. Nuestro anhelo, desde que empezamos con esta serie de Creciendo en Dios, es ser más intencionales, porque hemos dicho que de las crisis podemos salir mejores cristianos, mejores personas, mejores familias, pero tenemos que ser intencionales, no va a ser automático, al contrario, las crisis también tienen el potencial de destruir, de afectar, son peligrosas, a menos que no sea intencional y entender por qué Dios permite estas cosas. Pero a raíz de eso fue que estuvimos tocando el tema de la consagración, para lo cual me acompañó la hermana Karina, y con Luis Cical estuvimos hablando del tema de la vida familiar, y ahora un tema que es muy oportuno también para esta ocasión es el tema de nuestras células, especialmente que Richie, ¿cuántos años tenés trabajando en la visión celular? Creo que ya estamos cumpliendo 25 años de estar trabajando en los grupos familiares. ¡Wow! Sí, bueno. Esa jornada inició en sí en el año 1995. Cuando recién obviamente llegué a la iglesia, pues lo primero que hice después de haberme agregado a un servicio dominical fue asistir a los grupos familiares. Mi primer grupo fue en East Boston. ¡Wow! Así, mira, pues. Así empezó, hace 25 años. O sea que éramos jovencitos. Bueno. No quisiera como obviar, en el sentido de que a veces la gente dice, todos han leído en la Biblia esto, pero de repente hay gente que no lo ha escuchado y lo hemos estado mencionando bastante estos días, y es el marco bíblico acerca de los grupos o células, como se le llamen. En Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47 dice que la iglesia del principio perseveraba unánimes cada día en el templo. Estoy leyendo Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. También en el capítulo 4 encontramos un pasaje similar, pero me estaba recordando de otro pasaje que es muy poderoso y es Hechos 20. Mira qué interesante porque de esto se puede aprovechar, sacar mucho. Y es Hechos 20:20, aprovechando la visión 2020, aprovechando el año 2020 que habla de visión. Pero Hechos 20:20, el apóstol Pablo está despidiéndose de un grupo de hermanos y entonces les dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Así que el apóstol Pablo y muchos de los apóstoles también, aparte de hablar siempre en ese entonces en sinagogas o de hablar en el templo, compartían mucho a nivel de los hogares, de las casas. Y por ahí va el concepto de la iglesia en el hogar, o células, o discipulados, o grupos. Quizás la diferencia es de que quizás antes de que llegaras, Richie, nosotros manejamos el concepto de grupos, pero eran discipulados, más que todo enseñanza, de doctrina, era como haber trasladado la escuela dominical, que es la escuela dominical que conocíamos antes. Bueno, yo la conocí hace años, porque cuando iba yo a la iglesia de niño,
pues estaba la escuela dominical al principio, una escuela de enseñanza por clases, según las edades, y luego entonces estaba el culto devocional, que le decíamos, ¿verdad? Donde ya se reunían todos y teníamos el culto. Entonces, cuando empezamos con los discipulados, inicialmente era como haber trasladado la escuela dominical a las casas, siempre para enseñar únicamente a la iglesia. Pero cuando empezó a cambiar la cosa fue en ese énfasis de, wow, las células también pueden ser un medio de alcance poderoso a las familias y a los vecindarios, a los distintos lugares donde nos encontremos. Así de que eso es como la base bíblica, pero este tema va a ser bastante práctico. Richie, personalmente en tu caso, ¿de qué manera, porque después quiero hablar acerca de los beneficios en sí, ya detalladamente, pero ¿de qué manera a nivel general el trabajo de los grupos ha sido de bendición para tu vida? Yo podría mencionar varios, pero pienso que el compañerismo es uno de los más fuertes. Se desarrolla un compañerismo entre los hermanos y de repente pues uno también toma cierta responsabilidad en el liderazgo que ya la conecta con otros líderes. Entonces, pero es obvio, aún por lo que usted decía, por la palabra que usábamos, me imagino que así fue cuando yo llegué a la congregación, que le llamábamos discipulado. Okay. Entonces, el estudio de la palabra, pues es obvio, ese es como el corazón, digamos, de la reunión, pero de eso, pues se desprende lo que mencionaba, uno empieza a ser amigos, disfruta lo que es compartir alimentos al final. Nosotros le llamamos snack, pero en este tiempo como que han evolucionado bastante los hermanos y son cenas. No todos, pero hay algunos que sí hacen cenas en los hogares, pero el compañerismo podría decir yo que es uno de los beneficios fuertes, aparte de lo que es pues obvio como le mencionó la palabra del Señor, pero el tener esa relación con otras personas, conocer otras personas. De hecho, yo me recuerdo que fue a través de los grupos familiares donde yo conocí a Fanny también, que ahora es mi esposa. Ese es un beneficio grande. Para mí ha sido uno de los beneficios más grandes porque ambos éramos líderes. Entonces ahí crecimos wow. En el desarrollo de los grupos familiares en la ciudad de Chelsea. Hace ya varios años, hace como unos 18 años, por ahí así. Más, porque yo conozco a Fanny desde hace bastante tiempo ya, desde hace como 20 años la conozco ya más, como 22 años. Y ahí es donde se le estaba dando tiempo que crezca más, decía. No tanto así, porque ella era grande. Más bien creo que ella me estaba dando tiempo a mí con la esperanza que tal vez yo creciera un poquito más. Pero sí podría mencionar uno de tantos que hay. Yeah. El compañerismo. Bueno, qué interesante, mira pues. Porque a veces hay cosas que uno estructuralmente o estratégicamente, hay cosas que uno a veces combate un poco, o se opone o presenta cierta resistencia. Y acabas de mencionar uno que es muy interesante. Y es que las personas se reúnen y decís que comen. Yo me recuerdo que yo siempre insistía, hermanos, es solo un snack, no queremos ser de carga a nadie. Y sin embargo, siempre hay células y líderes y anfitriones o de alguna manera se coordinan y terminan en cenas. Y yo como que por años yo he estado, hermano, no es así la cosa, pero la verdad es que hay ciertas cosas que son tan orgánicas y más adelante uno empieza a darse cuenta, como el pasaje que leí de Hechos 2, donde dice que partían el pan. No quiere decir que solo había pan, ¿verdad? Café con pan. Uno se imagina rápido una torta de pan. No, sino que ellos se reunían y compartían. Es más, aun cuando celebraban la cena del Señor, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 11 que habían regulaciones porque habían personas que llegaban y dice que llegaban solo a comer y bueno, y otros a hacer otras cosas, pero el caso es de que tuvo que poner orden, pero sí, había muchos momentos en los cuales se compartían. Y algo que he estado descubriendo es de que ese concepto de comida es muy interesante, muy interesante. Hay algunos sectores dentro de nuestra iglesia que lo han cultivado más, ¿ya? Por ejemplo, digamos, yo veo que muchas de las reuniones de
del ministerio en inglés tiene mucho que ver a veces con algún tipo de convivio. Las reuniones, por ejemplo, por departamentos, especialmente lo que es el ministerio de niños, casi siempre los atienden con comida, o no digamos de los adolescentes o los jóvenes. Siempre está como ese ingrediente, pero hay algo muy hermoso en ese convivio, en ese compartir. No sé, la comida como que baja la defensa de las personas, o la resistencia, mejor dicho, y la gente entra como en confianza. Y un hombre de Dios decía, qué interesante que en la Biblia aparecen más comidas que ayunos. Y no es para irnos al extremo, pero hay mucho del Señor conviviendo con su gente. Y imagino que a eso te referís, el hecho también de cómo se presta en el compañerismo, en tomar un cafecito, en partir los alimentos. Ahí hay algo muy hermoso a nivel de compañerismo. Lo que sucede también es que tenemos el privilegio, si podemos usar esa palabra, de tener personas de diferentes países, diferentes trasfondos culturales. Entonces, también viene esa combinación, digamos, de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, en una reunión reciente aquí en el grupo familiar, el que hacemos en la iglesia, obviamente pues sabemos en el tiempo que estamos ahorita, pero yo tuve la oportunidad de por primera vez probar los chucos. Para mí lo había escuchado en un tiempo anterior, pero nunca me había comido uno. Entonces cuando vi a los hermanos que les tocó el snack ese día y veo los preparativos y veo los ingredientes, rápido les pregunté, hermano, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Y de dónde es típica esa comida? Y me dice, es de Guatemala. Y ya me explicaron. Entonces tuve la oportunidad de, por primera vez, comerme un chuco, que pues para las personas de origen guatemalteco es algo muy popular. En mi caso, que soy salvadoreño, tuve la oportunidad de probarlo por primera vez. Eso no se diera si no tuviéramos ese momento de compartir esos alimentos. Así es. Y cuando me tocó a mí, yo me recuerdo que trajimos como 30 pupusas, creo yo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues, aunque yo sé pues que la pupusa pues se mueve mucho en lo que es Centroamérica, claro, pero yo traje pupusas. Entonces, sí. Pero sabes dónde comprarlas, buenas. Sí. Por cierto que los chucos no son típicos, sino que son como algo que surgió más, me imagino yo que en la capital, en ciertos lugares pero es un concepto de hot dogs, pero con guacamole, muy rico, por cierto. Bueno, otro de los beneficios tremendos a nivel de trabajar con los grupos, que yo creo que ya mencionaste ese, Richie, el compañerismo. Otros beneficios hermosos de los grupos o las células que yo me he dado cuenta es la manera como se da la oportunidad de que surjan líderes, tanto varones como mujeres, jóvenes y aún adolescentes, teniendo sus grupos. Y eso es algo tan hermoso en que uno se da cuenta del potencial que uno puede tener cuando invierte cierto tiempo en formar al liderazgo, y cuando ellos empiezan a entender esa visión. Pero el hecho de formar líderes, tener líderes predicando la palabra, haciendo el trabajo, es uno de los beneficios que hemos podido ver en los grupos. Yo me recuerdo que mi primer líder, como lo mencioné hace unos minutos en East Boston, fue Josué Velázquez. Entonces empecé yo a conocer, digamos, cómo funcionaba. Vi que él era el que predicaba la palabra. Wow. A la misma vez, como nuestro hermano Josué era buen guitarrista, él tocaba la guitarra acústica en la iglesia, entonces también él ministraba con la guitarra, los cantos. Ese era un grupo que tenía como unas 25 personas. Wow. Entonces allí fue que yo escuché también por primera vez el término ayuda. Cuando dijeron, tenemos que levantar ayudas porque hay que multiplicar el grupo. Entonces esa palabra ayuda me llamó mucho la atención, y
aunque yo creo que era una de las personas más nuevas que recién se habían agregado al grupo, terminé siendo la ayuda de hermano Josué. Mira pues. Entonces, podría decir yo que Josué fue mi primer líder, yo fui su ayuda y logramos multiplicar ese grupo, y ahí es donde yo inicio, digamos, lo que es el liderazgo en los discipulados de ese tiempo, ahora pues grupos familiares o células. Pero fue ahí, y literalmente también eso fue en el 1995, 1996, hace 24, 25 años, que empecé a trabajar en lo que fue el liderazgo, lo que es el liderazgo de los familiares. Claro, y cuando uno va a las reuniones, ya sea de las células, de los grupos, o cuando hay eventos donde uno ve a líderes o supervisores realizando privilegios, hablando, o a veces uno escucha predicando, o en los retiros, uno dice, wow, ¿qué serían de estas personas si uno tuviera un espacio para que ellos crecieran y pudieran predicar la palabra, o dirigir un servicio o un evento? Y uno se da cuenta del potencial tremendo que hay de hombres y de mujeres que se destacan, y esa manera de poder canalizar sus energías, porque imagínense, en una iglesia, por ejemplo, como en la nuestra, donde la gente sabe que me fascina predicar, ¿ya? Y hay un equipo de predicadores, pero generalmente es uno de mis grandes privilegios, sino predicar la palabra. Pero qué bueno que también hay espacio para que otros prediquen la palabra a nivel de células, a nivel de zonas, y según la estructura que cada iglesia tenga. Pero en el caso nuestro, pues uno puede ver ese desarrollo de las personas. Y quiera que no, pastor, es como un semillero. Sí, claro. Yo conozco mucho, o me familiarizo mucho, me identifico bastante con la palabra vivero. Es como un vivero, es donde empiezan a surgir nuevos líderes. Y pues en mi caso yo soy fruto de eso. O sea, no es que yo ya venía de otro ministerio, ni siquiera conocía lo que eran los discipulados. Entonces es ahí donde empiezo a ser formado. Esa es otra parte del testimonio. Si uno pudiera tener el tiempo para poder compartir detalles de esa formación, no es una formación, o no fue una formación así de clase. Sí, fue una formación que nos llevó tiempo por diferentes cosas con mi líder, momentos a veces difíciles que yo decía, wow, yo mejor debería dejar esta célula, decía yo, este grupo, porque aquí la cosa está fuerte, pero a la misma vez uno trata de entender qué es lo que el Señor está haciendo en el corazón de uno, y lo que está haciendo el Señor es que lo está formando. Lo está formando para un futuro. Entonces, y esas tal vez a veces son las partes que cuesta entender en ese momento de presión, de diferencias, de dificultades, de roces. Muy bueno. Sí, porque prácticamente no se puede ser un buen líder si no se ha sido un buen discípulo. Y eso es lo que decís, ¿no? De que, imagínate al Señor, el Señor con sus discípulos. Qué bueno para la multitud, de verdad. Qué tremendo estuvo, cómo se nos dio de comida, de alimentar a 5,000 y más personas, sino que dice que eran 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Era cantidad de gente. Y después, pues se fueron todos felices que habían comido. Pero dice que el Señor se quedó con los discípulos. Ahora recojan todos los pedazos, a limpiar ese campo donde estaban, y a recoger todos los pedazos. O sea, era trabajo. Los discípulos se quedaron todavía trabajando, pero era parte de la formación de ellos también. Y es cierto, Richie, qué lindo entender eso, de que sí, estar en el liderazgo es una tremenda bendición. Y cuando el líder comprende la visión de predicar la palabra, pero también la formación, sí, está muy buena. La formación implica prácticamente muchas veces el morir a uno mismo, el entender a trabajar con otros, el amar a las personas, el amar a los líderes, aún en medio de de las cosas que pueden suceder en un grupo, en una célula, pero al final hay una recompensa hermosa. Los discípulos tuvieron privilegios, obviamente, que no tenían, digamos, las multitudes. El Señor
En ocasiones pues los apartaba, les explicaba las Claro. parábolas. Cuando fueron al monte a ver esa transfiguración también. Claro. Pero a la misma vez había momentos donde está escrito en la palabra del Señor que les reprendía su incredulidad. Claro, claro. Imagínense que el líder de uno le diga, no seas incrédulo, ¿qué te pasa? Ay, ya me voy, dice, mejor me voy para otro lado, me regañó el líder. Entonces, pero obviamente pues también hay beneficios, porque lo más seguro es que a esa misma persona que se le corrigió, se trató de ayudarla, tal vez esa es la persona que se toma el café con el líder, por decirlo así. Claro. Y hay otros miembros que son parte del grupo, pero no tienen esa cercanía por cualquiera que sea la razón. Entonces, Claro. pero ahí esa es la parte de la formación de la que uno va hablando. Buenísimo, buenísimo. Yo quiero regresar a eso, Richie, pero otro de los beneficios lindos de esta visión celular es que la iglesia está en muchos lugares. O sea, nosotros amamos el trabajo de lo que nos ha dado el templo, las facilidades, porque es como un fuerte de trabajo prácticamente. Pero saber de que la iglesia está en tantos vecindarios, en tantas ciudades, que la iglesia está en diferentes lugares, ese es un beneficio hermoso. El que no solamente es un lugar físico, sino que la iglesia está, bueno, de hecho la iglesia somos nosotros, los creyentes, nacidos de nuevo, que estamos en diferentes lugares. Pero cuando estos se reúnen y hacen el trabajo en una ciudad y empiezan a afectar, a bendecir esa ciudad, la verdad que es algo hermoso, muy, muy hermoso. Y no sé si usted lo tiene pensado mencionarlo más adelante en esta enseñanza que estamos desarrollando, pero en el tiempo que estamos viviendo es vital, porque si nosotros estuviéramos, digamos que solo tenemos la reunión del domingo, por decirlo así, o tal vez 2 servicios durante la semana, obviamente pues tenemos uno, pero en este momento nos mantenemos conectados con la iglesia a través del liderazgo, Claro. a través de los grupos familiares, es que nosotros logramos mantener esa conexión. Entonces, quiera que no, pues eso nos bendice mucho, y en la actualidad tenemos muchos de los grupos, muchos de los líderes que se están conectando con las personas, ya sea por vía teléfono o por vía video, pero se está dando ese compañerismo. De hecho, hacíamos una broma en una de las reuniones que tuvimos vía teleconferencia o vía teléfono con los hermanos del grupo nuestro, que yo le puse, después de que les mandé la agenda al programa, les puse al final, el snack nos toca a todos. Cada quien prepara su snack desde la comunidad de su casa, pero nos mantiene conectados, ¿no? Claro, O sea, ese beneficio de esa iglesia en diferentes lugares, en diferentes ciudades, como usted lo mencionaba. Entonces, estamos conectados con la iglesia por medio del liderazgo, Claro. por medio de los grupos familiares. Muy cierto, Richie, muy, muy cierto, porque pues uno tiene una, digamos, una apreciación panorámica de los miembros de la iglesia. Y ahora estos días me pongo a pensar yo, porque uno sabe más o menos quiénes están muy envueltos en el trabajo de la visión celular, pero hay otros que me pongo a pensar, ¿qué será de esta hermanita que la mira solamente en la iglesia? De este hermano que llega solamente a la iglesia. Me pienso en ellos, ¿qué será de ellos? ¿Quién estará conectándose con ellos? Y ellos, ¿con quién estarán conectándose? Porque vienen solos a la iglesia, se van, y no tienen un grupo a quien pertenecer. Entonces uno piensa, y hacemos la aclaración, cuando hablamos de reunirnos, nos estamos refiriendo de que, o sea, no es reunirnos precisamente, pero la manera como contactamos al resto del pueblo a través del liderazgo, ya sea por teléfono o por los medios que ahora tenemos disponibles. Bien, quiero avanzar para no demorarnos mucho en este tema, pero otro de los beneficios tremendos es el hecho de que cuando un líder aprende en sí su llamado, o entiende su llamado y aprende su responsabilidad, que nosotros hemos simplificado el trabajo del líder en 2 cosas, es el ganar almas para el Señor y pastorearlas. Y cuando un líder asume esa responsabilidad,
de ganar almas y de pastorear, así de enseñarles lo que ellos también han aprendido en la vida espiritual. Pues la verdad que es maravilloso ver cómo el trabajo entonces se va desarrollando y va creciendo en hombros de esas personas que toman el paso de seguir al Señor, pero que también se convierten en líderes y ahora bendicen a otros más. Me imagino que has tenido experiencia, Richie, de ver cómo has podido ayudar a personas también a crecer, a desarrollarse, y luego los miras como líderes y nos sirviendo al Señor. Va a ser algo emocionante vivir eso. De hecho, una de las, bueno, aparte de todo lo que se desarrolla en el trabajo, pero el levantar nuevos líderes, me he dado cuenta que es algo que a mí me gusta. O aparte de gustarle a uno, me lo disfruto ese proceso de tomar a una persona que no esté desarrollando tal vez esa función y ver ese potencial. Me ha sucedido en varias ocasiones que yo le he dicho a Fanny o he hablado con diferentes líderes y le digo, mira, fui a tu grupo la semana pasada, ¿te recuerdas? Y me dice, sí, yo me recuerdo. Ok, ¿cómo se llama la persona o el muchacho que condujo ese día? Y él me dice, se llama así, así. Ese muchacho es nuestro futuro líder, le digo. A él es que vamos a levantar. ¿De dónde es? ¿Cómo llegó al grupo? ¿Cuánto tiempo tiene? Y empiezo a hacer ese tipo de preguntas. Y le podría testificar, podría mencionar nombres, pero no lo voy a hacer, de personas que así literalmente dije yo, este es líder. Ya está en función de líder. En estos momentos, aquí en el ministerio, en la iglesia, ya están en función de líder. ¡Qué lindo! Entonces, me disfruto esos procesos, porque aparte de haber hablado eso, después viene pues el siguiente paso. Mira, dile que venga a la reunión. ¿Cuánto te ayuda esta persona durante la semana? ¿Cómo es la comunicación contigo durante la semana? Sí está siempre pendiente, viene a la reunión de planificación. Entonces, y ahí va uno, buscando la manera de poder levantar a otros, desarrollar a otros. ¡Wow! Qué emocionante, porque a veces como se dice, ¿verdad? El vaso a medias está medio lleno o medio vacío, dependiendo. Y digo esto porque depende de las perspectivas, porque a veces la gente dice, no sé, la perspectiva más pesimista es, nadie quiere servir a Dios, no hay nadie que esté dispuesto. A veces los predicadores nos ponemos menos víctimas, ¿verdad? Que no hay. A mí casi no me sucede eso, pero he escuchado mucho de mis compañeros hacer los comentarios, ¿verdad? Nadie quiere servir a Dios, nadie. Perdón, pastor, y lo que sucede también es que a veces uno quisiera que tal vez ya le vengan semiformados o casi ya formados, pero la verdad es que formarlos desde un principio, esa es la partecita que quizás cuesta un poco más, pero al final pues dice, no, ¿por qué el líder es así? Porque fue formado de esa manera. Claro. Entonces, tiene también su beneficio. Yo sé, pero la otra parte también, que es la razón por la cual uno se goza tanto en esto, es porque cuando yo veo personas como la que mencionabas, Ricky, así de, wow, tal hermanito o tal hermana, se ve que va a ser un líder o hay que ponerle más atención porque tiene ese potencial. Lo que a mí me emociona es que, y lo que me hace a mí también seguir trabajando en esta visión, es recordarme a mí mismo o cómo era yo cuando me convertí al Señor, y esa hambre de que y eso lo testifica pues mi pastora, ¿verdad? La esposa de mi pastor. Siempre que viene y testifica eso, dice, nos recordamos de Sergito, dice, ¿verdad? De cuando él llegó a Guatemala y cómo se le pegó a mi esposo, y porque es cierto, o sea, yo sí tenía ese deseo de servir a Dios, y me recuerdo que cuando llegué a la iglesia, yo compartí ese testimonio, ¿verdad? Que yo cuando me reconcilié con el Señor y llegué a la iglesia, pues yo llegué como venía del mundo, yo venía así peludo y decía yo destrabado, sin peinarme, pero así quería servir a Dios, y corazón a veces me decía, no, usted no puede servir a Dios así, porque todavía no parecía cristiano, pero
pero no, ese deseo de servir a Dios, de hacer algo por su obra, nunca se quitó, permaneció ahí. Y cuando uno escucha testimonios de otros jóvenes, señoritas, gente mayor que quiere servir a Dios, uno dice, wow, qué lindo. Uno se ve reflejado en que hay personas que sí quieren servir a Dios, sí quieren hacer la obra de Dios y pueden hacer la obra de Dios. Tengo en mi mente una persona que tuve el privilegio de bautizarlo. Cuando llegó a la congregación, una persona con su rostro así fruncido, bastante, o sea, se veía pues de que era una persona nueva, de llegar a la iglesia. No sé ni cómo describirlo. Ahora está en las reuniones de líderes con nosotros. Nunca se me olvida ese rostro. Wow. Y ahora ver esa persona que sonríe y todo, y platica, y el compañerismo. Ya lo contagiaste. Y pancito de Guatemala, dice, y café, ya lo hicieron. Y se puede ver, pues, claro, el la desarrollo de las transformación. personas. Oh, my goodness. Yo creo que ese es otro, creo que es el mayor beneficio. Es como lo dijo Jesús, ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé que la comisión del Señor es ir, predicar la palabra y enseñarles lo que uno ha aprendido en el Señor, enseñarles a otros. Y en eso es de que siempre hay oportunidad de poder seguir aprendiendo y seguir enseñando a otros. Así de que felicitaciones a todos los líderes y felicitaciones también a todos los líderes de los hogares, de las familias que se están reuniendo y están tomando estas enseñanzas. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias por tu experiencia, tu pasión. Y la verdad que Richie sí ha estado en toda esa escalera de miembro, de ayuda, de líder, profesor, regresas a líder, coordinador. Después, actualmente estás coordinando el área de Boston, pero también con un grupo. Tenemos un grupo con familia. Sí. Y se la gozan en ese grupo. También, sí. Muy bueno, que ha sido una obra muy bonita, gracias a Dios. Y la última vez tuvimos reunión Tuvimos reunión vía teleconferencia y tuvimos 16 miembros que se conectaron a nuestra reunión. Y teníamos agenda y todo, y vamos a ir mejorando la agenda. Lo que sucede también que estamos explorando cosas que sí se pueden desarrollar, aunque sea vía teleconferencia o vía video. Hay privilegios que sí se pueden hacer, hay dinámicas que sí se pueden hacer. Lo que no se puede hacer es servirle el café a la otra persona porque cada quien está en su hogar. Entonces, todo eso vamos a ir descubriéndolo. Así es. Bueno, toma un momento para orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por tu gran bondad, tu fidelidad, aún en momentos de crisis, Padre. Como vemos de la iglesia del principio, Señor, aún un Pablo que decía que él no rehusaba el predicar la palabra en las ciudades y por las casas también, oh Dios. Padre, gracias por esta oportunidad de poder llegar a estos grupos, hoy literalmente familiares, Señor, a las familias, a los jóvenes también. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir con ellos y hablar de este tema, Señor, tan relevante, especialmente en tiempos donde literalmente no es conveniente salir fuera de las casas. Padre, ayúdanos, Señor, a cada uno como familias a navegar esta situación, Padre, confiando en ti, Señor, en tu amor, en tu protección y también siendo de ejemplo para nuestros conciudadanos, Señor, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a ser de bendición para ellos, lejos de incrementar el temor, el pánico en la vida de Dios, que a la vez la paz y nuestra actitud, Señor, de colaborar también con los vecinos y con las personas, Señor, en tener ese ambiente de paz, de tranquilidad, de que uno está atendiendo las regulaciones de las autoridades, que eso mismo, Padre, sea de bendición para nuestros vecinos y para la gente que nos conoce. Señor, en el nombre de Jesús declaro tu bendición, tu protección sobre cada familia, sobre cada hogar, Señor. Sigue obrando, sigue despertando, Señor, esa inquietud de servirte, de amarte y de trabajar en tu obra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, a manera de tarea, quisiera compartirles 3 puntitos únicamente
Y es que pueden hablar ustedes allí, con quienes se encuentran, acerca de cuál ha sido su experiencia en el trabajo de los grupos o de las células. Si alguna vez han ido, tal vez alguna experiencia les dirá algún papá a sus hijos, bueno, yo fui 2 veces, hace como 5 años. Pero bueno, algo es algo, es una experiencia. Por lo menos puedes contar qué sucedió en esa célula, en ese grupo. Pero me imagino que también hay experiencias muy, muy bonitas. También si han considerado alguna vez la responsabilidad o asumir la responsabilidad de liderazgo. Es un buen tiempo para pensar en eso, ¿ok? Algunos son líderes que nos están viendo, otros no me extrañaría que han recibido el llamado de Dios, pero siempre hay excusas o justificaciones. Uno dice, bueno, yo soy muy tímido para hablar, yo no sé cómo hacer eso de predicar, o pueden haber diferentes excusas, pero se puede superar eso, aprender, y lo otro es, a manera de tarea, imagínense ustedes, ¿qué fuera nuestra congregación si nosotros tuviéramos, vamos a decir, lo que ha sido nuestra proyección en 5 años? ¿Qué sucedería si tuviéramos 250 grupos? Imagínense, ¿qué sería de nuestra iglesia, de las ciudades, donde actualmente tenemos ciudades como en Lynn, donde hay literalmente decenas de grupos, en otras ciudades hay menos, pero imagínense qué fuera nuestras ciudades si tuviéramos en todas las ciudades 4, 5, 10 grupos o más, y si tuviéramos unas 200 células, 200 grupos, sería algo hermoso, sería algo glorioso. Así que piensen en eso, oren por ello, que Dios nos ayude a poder realmente penetrar diferentes ciudades, a diferentes lugares, a través de la visión celular. Dios les bendiga, gracias, y les deseo no solamente un feliz fin de semana, guardados, protegidos por Dios, pero también una semana de bendición, de protección, en el nombre del Señor. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos y amigos.